Bueno, ayer había preguntado en mi historia si es que le iba a interesar el tema del estrés, ¿verdad? Hablar un poco sobre qué es el estrés, etcétera. Y sinceramente hay una información infinita sobre el tema. Si uno entra en Google puede encontrar información del estrés de todo tipo, las causas, que son cuestiones de hormonales y un montón de cuestiones, pero yo les voy a hablar sobre mi experiencia, cómo a mí me tocó el estrés, cómo pude superar las consecuencias, etcétera, hablando en base a mi experiencia. Yo no soy ningún doctor, no soy ningún psicólogo, no soy nadie especializado en el estrés, pero simplemente quiero dejarle mi humilde experiencia de cómo manejar, de cómo superar el estrés. Bueno, dicho eso, entonces yo creo que es muy importante entender primeramente que el estrés tarde o temprano nos va a alcanzar a todos. Tarde o temprano nos toca a todos. Hasta las plantas pasan por estrés, los animales se estresan y también los seres humanos. O sea que todos pasamos por estrés. Y en cierta medida el estrés también es positivo. ¿Por qué? Porque el estrés nos mantiene motivados, nos mantiene preocupados, nos mantiene en una situación así bien interesante para el logro de nuestro objetivo. ¿Verdad, Pauli? Sí. Entonces, el estrés no es tan malo como de repente muchas veces pensamos, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que entender eso, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablarles netamente sobre mi experiencia. No quiero entrar en cuestiones científicas y tal. No, ese no es mi objetivo. ¿Por qué motivo? Espera, mijo, voy a terminar mi video y después, ¿sí? A jugar con Mayra mientras, ¿está bien? Bueno, ¿por qué motivo? Porque muchas veces nosotros tenemos conceptos muy científicos, muy elaborados sobre algunos temas y terminamos sin entender y quedamos en la ignorancia, ¿verdad? Ya que no entendemos, es muy complejo, entonces dejamos y no le prestamos atención, así como otros términos como le había comentado en otros videos, por ejemplo la proactividad, la humildad, etcétera, que están ahí en los videos que había subido. Entonces por ese motivo yo quería hablar así de una manera un poco más vulgar, por así decir, y en base a mi experiencia. Entonces, ¿cómo surgió esta cuestión? Estaba hablando con el entrenador ahí del gimnasio donde yo entreno y estamos hablando de muchas cuestiones y ahí surgió el tema. Me preguntó él: para vos, Luis, ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés para vos? Y me llamó mucho la atención la pregunta y me encantó contestar, ¿verdad? Porque es un mal o una enfermedad, por así decir, que todos pasamos, en algún momento pasamos, algunos superaron, otros no. Entonces yo le di mi parecer referente al tema. Entonces eso es también lo que yo quería compartir con ustedes, porque creo que le va a servir a muchos para poder sobrellevar el día a día, ¿verdad? Entonces, Mayra se calla. ¿Qué estuvimos conversando con mi entrenador, hablando un poco del estrés? Entonces él me preguntó: para vos, Luis, ¿qué es el estrés? Entonces yo le dije: para mí el estrés es simple y sencillamente estar haciendo algo y no saber en qué puede terminar, no tener experiencia, en otras palabras, o no tener la sabiduría. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado. La sabiduría es practicar nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces podemos saber algo, pero no practicamos. Por ejemplo, ¿quién no sabe que consumir Coca-Cola está mal? Y aún así consumimos, me incluyo yo. Me encanta hablando, por cierto, ¿verdad? El alcohol
sabemos que está mal, igual consumimos. Y ciertos alimentos que sabemos que están mal consumir, igual consumimos. Entonces, tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría. Entonces, el conocimiento aplicado es la sabiduría. Entonces, ¿cuál es la causa del estrés? Es no tener sabiduría. Porque si uno sabe lo que está haciendo, si uno entiende que lo que está haciendo tiene un resultado X, uno simplemente no tiene estrés, no se estresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar sabiduría para poder evitar o controlar el estrés, porque en cierta medida muchas veces el estrés nos llega sí o sí, pero si tenemos sabiduría tenemos la capacidad de controlar ese estrés. Y le voy a poner un ejemplo. Ya que estábamos en el gimnasio hablando con mi entrenador, yo le dije, mira, Nelson, le dije, si es que vos sos un entrenador teórico, que vos nunca entrenaste, que vos nunca tuviste experiencia con tu propio cuerpo, ¿vos podés entrenarle a los demás? Claro que sí, te vas a hacer un curso, tener el título de entrenador, hacer los ejercicios básicos, hacer todas las pruebas, tener unos conocimientos, entre comillas, teóricos. Vos podés entrenar, pero ¿qué pasa? Vos le entrenás a uno, le entrenás al otro, y ninguno tiene resultado. Ninguno de las personas que vos le entrenás tiene resultado. Vos te das cuenta que no tienen resultado. Las personas te reclaman y te dicen yo no tengo resultado. Dejan de venir al gimnasio porque no tienen resultado. Entonces vos te empezás a estresar por ese motivo. ¡Ey! Mayra, así no. Volviendo al tema, si vos sos un entrenador teórico y no están teniendo resultados tus entrenados, entonces uno se empieza a estresar. ¿Por qué motivo? Porque vos no sabes por qué no están teniendo resultados. Entonces eso te estresa. Vos no sabes por qué la gente no viene más a tu gimnasio. Eso te estresa. Vos no sabes y eso te causa un estrés. Ahora, vos sos un entrenador práctico. Por ahí ni siquiera título tenés. O si tenés título, mejor todavía, ¿verdad? Pero vos sos un entrenador que vos fuiste gordo, vos fuiste flaco, en su momento tuviste muchos músculos, tuviste alumnos que tuvieron buenos resultados, bajaron de peso, subieron de músculo, etc. Vos tenés la sabiduría, tenés la práctica, probaste con tu propio cuerpo. Y ahí viene uno de tus entrenadores y te dice, che, entrenador, no estoy teniendo resultados. Y vos me dijiste para que haga tal cosa y yo estoy haciendo. Y si vos sos una persona que conoces de tu trabajo, le decís, claro, porque sos un gran inútil y te dije todo lo que tenías que hacer y no hiciste, es lo que no está teniendo resultados. Si vos haces lo que yo te digo, vas a tener resultados. Entonces, esa es la diferencia de una persona con y sin sabiduría. Entonces, el estrés se presenta cuando no tenemos sabiduría. Entonces, por ese motivo, uno tiene que tener sabiduría para por lo menos controlar el estrés. De repente, tus entrenados, tus alumnos no están teniendo resultados. Obvio que te va a molestar a vos como entrenador, pero vos sabés en el fondo por qué no están teniendo resultados. Entonces, esa es la diferencia entre saber y no saber. Para que te estrese o no te estrese, o por lo menos si te estresa, tenés forma de controlar el estrés, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante entender para que uno pueda manejar este tema. En primer lugar, todos vamos a pasar por el estrés. En segundo lugar, uno tiene que tener sabiduría. Yo les comento mi propia experiencia. Yo cuando estuve en un trabajo, me fui en un lugar hostil, por así decir, y pasé dificultades muy jodidas, sumado a mis malos hábitos, mala alimentación, etc. Llegué a un punto de estrés catastrófico donde me dio una gastritis tipo 2. El tipo 3 ya sería úlcera, que sería cáncer. Entonces yo estaba en el tipo 2, estaba pésimo, llegué a un punto donde no podía más tomar ni siquiera agua. Yo ya andaba con omeprazol, con uvasal, protectores gástricos. Estaba en pésima situación, tenía más o menos 26, 27 años, hoy tengo 37, hace unos 10, 11 años atrás. Y yo veía a mi abuela en ese momento tenía cerca de los 80 años, y ella de tantas pastillas, de tantos medicamentos que consumía,
Entonces el doctor le recetaba el omeprazol para proteger su sistema gástrico de tantos medicamentos. Y yo, sin tomar medicamentos, tenía problemas del estómago. Entonces yo decía, yo con 26 años estoy consumiendo el medicamento de mi abuela de casi 80 años. Quiere decir que yo no puedo seguir así. Estoy en una situación pésima. Estoy en el peor punto que pude haber llegado. Entonces, en mi trabajo estaba complicada la situación. Estaba realmente en un trabajo así bien duro. Para hablar así, estaba como si fuera en una guerra, por así decirlo. Sumado a mis malos hábitos, llegué a ese punto. Entonces ahí tuve que empezar a tomar medidas. Y por eso es lo que le estoy hablando sobre este tema, porque a mí el estrés casi, literalmente, casi me mató, ¿verdad? Llegué a un punto que, porque si uno no toma más agua y no come más, evidentemente muere, ¿verdad? Entonces ahí me empecé a cuidar, empecé a cambiar mi hábito, empecé a cambiar mi alimentación, mi rutina, empecé a hacer ejercicio, etc. Y mejoré bastante, mejoré muchísimo. Pero me tomó casi un año, 2 meses. Yo no podía más comer asado, tomar alcohol, sopa, chispa, fritura. Eso yo ni siquiera podía consumir porque comía un pedacito y era como si fuera que me quemaba desde la punta de mi boca hasta mi estómago, ¿verdad? La acidez que tenía, ¿verdad? Entonces eso me tomó como un año y 2 meses recuperar eso, ¿verdad? Entonces el estrés, literalmente hablando, te puede llegar a matar, ¿verdad? Entonces sinceramente es jodidísimo este tema, no es algo así muy... Porque la gente muchas veces escucha, ay no, que el estrés, aquello, no parece muy grave, pero sinceramente te puede llegar, porque yo por propia experiencia le digo que te puede llegar a liquidar. Entonces, pasando por todas estas situaciones, yo llegué a la conclusión que tenemos 2 formas de manejar o controlar el estrés. Uno es con sabiduría, conocimiento aplicado, tener sabiduría. Y otro es, por así decir, la falta de ella, ¿verdad? La falta, o sea que, ¿cuáles son las causas que de repente te pueden dar? Que ya había comentado en el video anterior. Son varios los motivos, ¿verdad? Pero si uno tiene sabiduría, uno puede controlar, uno puede manejar o evitar, ¿verdad? Pero también está la siguiente situación. Uno puede que no tenga sabiduría, uno puede que no tenga experiencia. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo controlamos, ¿verdad? Entonces yo creo que acá se viene la parte más importante. Si nosotros le metemos a Dios dentro de la ecuación, ahí estamos sinceramente a otro nivel. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros le metemos a Dios dentro de la ecuación, nosotros entendemos de que hay ciertas cuestiones que nosotros no podemos controlar y que únicamente Dios puede controlar. Y le voy a poner un ejemplo así práctico y directo. Los agricultores. Los agricultores son el fiel reflejo de tener fe. ¿Por qué? Porque un agricultor puede poner la mejor semilla, el mejor abono, cuidar de la mejor manera, pero hay una parte de la ecuación que ellos no tienen control. Que ellos no tienen control. Que es el clima y diversos factores más, que no está dentro del control de ellos, ¿verdad? Entonces ahí únicamente la fe y únicamente creer en Dios es lo que te va a dejar sobrellevar la situación. Porque uno como agricultor, si está poniendo el mejor fertilizante, si está poniendo el mejor abono y no le tiene a Dios en la ecuación, entonces uno va a morir del estrés. Literalmente le va a matar el estrés, ¿verdad? Entonces, si nosotros le ponemos a Dios dentro de la ecuación, automáticamente todo ese peso, toda esa carga se disipa. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay ciertas cuestiones que están dentro de nuestras manos, hacemos lo mejor posible y el resto dejamos en manos de Dios. O sea que nosotros no tenemos que rezarle a Dios para que tengamos una cosecha de 6.000 kilos por hectárea. Nosotros tenemos que rezarle a Dios y decirle, poner en manos de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos envía una buena cosecha, es porque tenemos que tener buena cosecha. Y si nos envía una mala cosecha, no es que Dios sea malo, es que hay una situación que aprender ahí. Entonces,
Eso es lo que tenemos que entender. Y hablando con mi señora, estuvimos también comentando un poco sobre su experiencia en tema de ganadería, concretamente en pollos. Y ella me dice que cuando compra un lote de 1000 gallinas, de 1000 pollitos, ella está consciente que va a morir una X cantidad dentro de ese lote. O sea que es imposible que no muera. Si vos compras 1000 gallinas, 1000 pollitos, sí o sí van a ir muriendo en el transcurso, ¿verdad? Entonces ella está consciente ya que eso va a ocurrir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ella tiene que trabajar día a día para que esa mortandad sea lo mínimo posible. Y estamos hablando tranquilamente de 1000 pollitos, estamos hablando tranquilamente de 80, 100, 150 muertes durante todo su ciclo. Es, entre comillas, normal, ¿verdad? Entonces para cualquier persona es muchísimo que se te muera 5 o 50 o 100 pollitos, ¿verdad? Pero ella, que ya tiene sabiduría, ya es algo normal. Entonces lo que ella tiene que pelear es reducir al máximo esa mortandad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le digo? Ella en su momento perdió lotes enteros, ¿verdad? Y estamos hablando de mucha plata, ¿verdad? O sea, un lote de 1000 pollitos te cuesta, solamente los pollitos te cuesta más o menos unos 10, 12 a 15 millones de guaraníes, sin contar su alimento y toda la parte logística, etcétera, ¿verdad? O sea que no es fácil perder un 10, 15, 20 millones así de la nada, ¿verdad? Pero en base a la experiencia, porque prácticamente tiene 4 o 5 años ya en el rubro y muchísimos lotes ya recibidos. Hoy ella se da cuenta. En su momento ella vivía estresada porque no tenía sabiduría, pero ella no. ¿Por qué? Porque ella entiende que si algo sale mal es que ella algo tiene que aprender. Entonces, si nosotros entendemos de que se nos muere todo el lote y nos quedamos llorando ahí y reclamándole a Dios, quiere decir que no estamos entendiendo el mensaje. Es que Dios nos envió un mensaje muy claro que nosotros teníamos que entender, aprender algo y no aprendimos. Y si nosotros no aprendemos, el golpe va a ser más duro. Y cada vez va a ser más duro. Y cada vez va a ser más duro. Y cada vez va a ser más y más y más duro hasta que aprendamos. Y si no aprendemos, literalmente nos morimos. Entonces el estrés es una señal de Dios que te está tratando de decir algo. Entonces el estrés no hay que tomarle como algo negativo. Es una señal de Dios que te está diciendo, mira, tenés que aprender algo. Te falta aprender algo. Y cada vez va a ser más duro, y cada vez va a ser más duro, y cada vez va a ser más duro. Va a ser tan duro que si vos no aprendes, literalmente te va a matar. Entonces, tenemos un pequeño estrés y cambiamos la pregunta. Eso justamente me dijo mi entrenador y me encantó. Me dijo, tenemos que cambiar el por qué por el para qué. No tenemos más que decir por qué me pasa esto, ¿verdad? Sino para qué. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza detrás de eso, ¿verdad? Hay una enseñanza detrás de eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? El estrés ya sabemos qué significa, ya sabemos la causa, ya sabemos en qué puede terminar, en base a mi experiencia obviamente. Pero si le ponemos a Dios dentro de la ecuación, eso hace toda la diferencia, toda la diferencia. Justamente la semana pasada estuve hablando ahí con mi equipo de trabajo y les comenté a ellos que nosotros, los vendedores, somos como agricultores. Tenemos que plantar la semilla todos los días, por así decir, hacer el trabajo, hacer nuestra parte de la mejor manera, etc. Pero la cosecha no está en nuestra mano, ¿verdad? Está en mano de Dios una parte, ¿verdad? Obviamente no vamos a querer dejar todo en la mano de Dios, ¿verdad? Dios solamente una parte de la ecuación es lo que trabaja. La parte de poner el trabajo, la disciplina, el empeño, etcétera, eso está totalmente dentro de nuestras manos. Hablando dentro de mi rubro, hay ciertos procesos que uno tiene que ir haciendo, y si esos procesos uno no tiene bien definido, evidentemente la meta no se va a cumplir. Y la meta es simplemente un norte, la meta es el número que nos dice hacia dónde tenemos que guiarnos. Pero si nosotros todo el día nos quedamos enfocados en la meta, evidentemente nos vamos a estresar. Evidentemente nos vamos a estresar. Entonces nosotros no tenemos que enfocarnos en la meta. Nosotros tenemos que enfocarnos en el proceso diario. Y dice que no se puede mejorar nada de lo que no se pueda medir. Si nosotros no estamos haciendo nuestra agenda diariamente, si no estamos visitando a los clientes diariamente, si no estamos haciendo
los procesos diariamente y no estamos registrando eso, es muy difícil para que nosotros podamos llegar a la meta, ¿verdad? Y es muy difícil para que nosotros podamos mejorar. ¿Por qué? Porque, como dice la frase, que no se puede mejorar lo que no se puede medir. O sea que primero tenemos que medir las visitas, medir el ofrecimiento, medir para que podamos mejorar, ¿verdad? Entonces, hablando otra vez, hablando del estrés, la meta te causa estrés si es que no tenés procesos bien hechos y si no tenés bien medido. Si vos tenés bien medido, si vos podés ir modificando ese proceso. Podés necesitar más visitas, podés necesitar más tipo de actividad, etc. Entonces uno va midiendo eso y va mejorando. Entonces era ese el video. Realmente me doy cuenta que hay muchísimas cosas que hablar, muchísimos ejemplos que dar y para clarificar más. Pero ahí me dejan en el comentario a ver qué les pareció, si hay algún punto que no quedó muy claro, etc. Entonces podemos ir esclareciendo, ¿verdad?